tarde. Gracias. Bueno, seguimos entonces. Ahí está convirtiendo en otra parte. Salí de acá. Y vos. Sí. Voy acá arriba. Cierro esto. Listo. Entonces, quedamos en Spencer Tunick. Spencer Tunick es como que roza el land art. No sé si alguna vez escucharon hablar del land art. El land art consiste en justamente utilizar cosas de la naturaleza o del mundo, ¿no es cierto? Para realizar obras que son súper gigantes o sí, de magnitudes muy amplias, digamos. Y él lo que hace es trabajar con personas directamente. Es bastante interesante como, obviamente uno no va a lograr esto, ¿no es cierto? Pero sí, a mí me interesa. ¿Por qué? Porque esto puede ser aplicado también en la naturaleza. Uno, por ejemplo, con distintos elementos de la naturaleza, como hojas, flores, o no sé, hasta con elementos manufacturados, como clavos, o no sé, tornillos, o no sé, partes de máquina. Uno puede hacer una obra un poco conceptual, ¿no es cierto?, dibujando con estos elementos o dándole un sentido, puede ser estético, puede ser compositivo, puede ser algo que directamente tenga que ver con el elemento en sí, ¿no es cierto? O sea, que el elemento dibuje algo que el elemento en sí ya me transmite, o sea, dar como un refuerzo, vendría a ser como un refuerzo semántico. En diseño gráfico se dice refuerzo semántico cuando vos agregás algo a una palabra que hace que la palabra tenga más fuerza, ¿no es cierto? Como martillo y que la T sea un martillo en sí. Te doy un ejemplo. Bueno, el land art, este tipo de fotografías puede ser realizado así con cualquier elemento. Él utiliza cuerpo humano, ¿no es cierto? Le da un sentido como si fuera agua. Lo más loco es que no sé cómo él lograba que se desnude tanta gente. Y no sé también si no hay un poco... Claro, ¿de dónde sacaba tantas personas? Yo creo que, no sé, yo creo que había una convocatoria, eso seguro. Yo no sé si esto también no es la técnica de fondo infinito, o no sé si se dice fondo infinito o algo infinito, que se utiliza mucho hoy en el cine, que es para generar así como una repetición, ¿no es cierto? Y esto que uno ve acá es la repetición de esto que está acá nomás. No sé si se entiende. Ponerle que la gente desnuda estaría hasta acá más o menos, y después ya es un retoque fotográfico para mí, porque hay mucha gente acá. Pero fíjense que tienen bastante obra de este tipo, utilizándolo de distintas maneras. Fíjense, estos son todo gente con la mano levantada, no se nota tanto nomás. Y los lugares donde, encima, ¿cómo hacía para que no le pique la espalda a nadie en el momento ¿viste? O sea, en un momento tenía que lograr que a nadie le pique la espalda. Bueno, esto es un poco de la obra que estábamos viendo ahí más de cerca. Esta es la obra en sí, digamos. Acá, fíjense, todo esto son gente acostada en un museo bastante famoso. Acá también juega un poco yo digo que con los contrastes, ¿no es cierto? Pero no sé, si uno por ahí se pone a revisar, hay que ver si no hay una repetición. No, porque fíjense que hay mucha gente que es diferente y está acostadita sobre la almohada. La verdad que me parece que son todas personas de verdad, o sea, no hay un retoque fotográfico. Lo que sí me parece es que tenía una buena convocatoria. Después llega a pintar a la gente para generar como una especie de cuadros en la superficie de la tierra, digamos. Y bueno, en distintos lugares, ¿no es cierto? Buscando justamente un lenguaje, ¿no es cierto? Fíjense, todo esto acá, que está al lado de las piedras, son gente. Es bastante loco cómo convocaba a tanta gente. Y esto fue bastante reconocido de la obra de Spencer Tunick. Obviamente, el fotógrafo de un montón de más géneros, pero yo puse ese porque es el más interesante. Adams Arturus Martinakis, no sé cómo se pronuncia, Martinakis, hace fotografía surrealista. Este ya sí con retoque fotográfico, ya estamos hablando del 90, y están bastante buenas. Obviamente son fotografías que posteriormente son retocadas con distintas técnicas que pueden ir desde como
desde la doble exposición hasta directamente retoque fotográfico. En aquella época no sé si ya había un Photoshop, yo creo que para el 98 o 97 por ahí salió el primer Photoshop, así que calculo que estamos hablando, bueno, este es de 2013, así que probablemente ya utilice Photoshop para poder realizar este tipo de obra. Interesante porque es surrealista, tiene mucha expresividad también en cuanto a los modelos, ¿no es cierto? Las posiciones, la escenografía, me gustó por ese tema. Y este es uno que es bastante de ahora, es más, es un youtuber que tiene, Eric Johansson, es un youtuber que hoy en día, por ejemplo, enseña cómo hacer este tipo de fotografías en su canal. Búsquenlo, está muy bueno. Acá, un par de obras que vamos a ver acá, él muestra cómo se hace. Fíjense como ya, obviamente con retoque fotográfico. Hay fotografía de él, pero también hay otro tipo de, o sea, por ejemplo, seguramente sacó un risco y a la vez también sacó esta parte de acá, ¿no es cierto? Por separados, seguramente esta parte de acá tiene otro tipo de retoque que parezca lava o algo chorreándose. Y todo retoque fotográfico con obviamente, esto se hace con Photoshop. Él muestra cómo se hace, creo que con Photoshop o el equivalente a Photoshop en Mac. Esta, por ejemplo, esta es una fotografía por ahí que no es tan difícil de hacer. Si uno se pone a pensar, simplemente él sacó estos palos, ¿no es cierto? O sea, esta imagen con los palos de día y de noche. Y lo que hizo después fue poner la de día sobre la de noche, que está atrás, y le puso como una textura de papel. Eso no es muy difícil hacer en Photoshop. Lo único difícil acá es unir las dos partes, ¿no es cierto? Esta acá, que es porque esto sería la foto de día, ¿no es cierto? Y esta sería la de noche. Además tenemos esto acá que son como rollos de pasto, ¿no es cierto? Que obviamente tiene su proceso, pero no es una cosa de loco realizar. Otro tipo de obra. Esta es la que yo vi en internet, vi todo el procedimiento como hace. Esto en realidad es una tela, obviamente la calle es una calle y esto es pastizal, que he sacado de otra parte. Este es él y le digo bastante fácil de hacer. Él trabaja con mucho con superposición, por lo visto. Sí. No, en Photoshop existe algo que ahora en la clase que viene vamos a dar que se llama máscara de recorte. La máscara de recorte lo que hace es recortar la imagen solamente en la parte donde está un elemento. En este caso, por ejemplo, él utilizó la tela y lo fusionó con la textura de una calle. A la vez seguramente retocó alguna que otra cosa en cuanto a sombras y luces, pero básicamente es una tela arrastrada que él lo que hizo, le puso la máscara de recorte esta, la seleccionó a la tela, ¿no es cierto? Y después le trasladó la textura de la calle arriba de lo que sería la tela. Entonces la tela dejó de ser tela para convertirse a ser concreto, digamos. Esto acá es clonaje, o sea, clonó toda esta imagen o recortó directamente y lo clonó para pegarla acá. Seguramente habrá sacado esta foto por acá, digamos, en este sector acá, y después la trasladó obviamente en su estudio. Le invito a que vayan a que vean la obra de él porque está buena. ¿Por qué salí? Porque está bastante buena, es bastante moderna y sería un proyecto de la Gran 7. El año pasado un alumno hizo algo bastante similar que fue él repetido muchas veces en distintos lugares, haciendo distintas actividades y era como que había un contenido, un significado en todo lo que estaba haciendo. Bastante interesante como proyecto. Esto vendría a ser un poco más evolucionado, obviamente. Algunas cosas más difíciles que otras de realizar, pero en sí, si uno se mete un poco ¿cómo se dice?, en Photoshop, no es tan difícil. O sea, no es una cosa de loco. Esta, por ejemplo, obviamente la fotografía tiene una buena calidad, pero acá tenemos una foto de fondo, estos son otras dos fotos aparte, y posiblemente él sea otra fotografía. Acá lo único que hizo fue recortar estas puertas, hacerla que quede como que están ahí, todo eso retocándolo, obviamente, sacándole los bordes brillantes, etcétera, etcétera. Y obviamente borrando todo tipo de halo, porque cuando uno recorta una imagen se le genera un halo, pero en Photoshop existe una herramienta que dice eliminar halos, y si uno le pone la cantidad de píxeles que quiere, elimina los halos de acuerdo a la cantidad de píxeles que usted le pone.
Muy buena la producción de este chico, bastante joven, y lo bueno también es que te enseña a hacer lo que hace, que eso es bastante valorable hoy en día. Esto también bastante fácil. Bueno, yo les invito a que vean su canal y que vean sus trabajos, porque están muy buenos. ¿Y qué más tenemos? A ver, este no me interesa mostrar porque no tiene más nada, ya vimos todo ese tipo de cosas. Y Cartel Besón ya vimos, no sé por qué está 2 veces. Creo que con esto estaríamos. Algo más por ahí, vi el otro, encontré hace un tiempo y bueno, me pareció interesante cómo son a veces las escenas de fotografía. Quizás esto más ¿cómo se diría? Más de 15 años, pero fíjense cómo esto es una fotografía del lugar donde se saca la fotografía y cómo queda. ¿Por qué todo esto? Porque una foto como esta uno le puede poner filtros, le puede agregar hojas. Fíjense que las hojas son tiradas por estas personas. ¿No es cierto? Estas personas que están acostados tiran las hojas ahí, saca la foto, después es retocado y queda así. Pero en realidad el lugar era bastante espantoso. Fíjense esta otra fotografía, como por tirarse en el piso, meterle esta hoja, y allá están obviamente esto está retocado fotográficamente, colores y demás, para mostrar cómo sale la foto. Fíjense esta también, un lugar bastante feo, queda mucho más interesante, y tiene que ver con esto, más que nada la edición fotográfica, ¿no es cierto? Fíjense esta también, no tiene nada de atractivo, los colores no son llamativos, todo esto se hace tocando contraste, agregando elementos, etc. Profe, Sí, pues. profe, y esos retoques así vamos a poder hacer, ¿no? Sí, más vale. Los retoques de Sí, luz y color. Y eso. obviamente, utilizándola adecuadamente, sin que haya saturación, sin que haya sobreexposición de luz, sin que esté quemada la foto, etcétera, etcétera. O sea, y que tenga una relación, ¿viste? Pero sí se puede hacer. Sí, esa es la respuesta. Fíjense esto. Este lugar, no sé, es más feo que mi barrio. Y fíjense la fotografía, terminada genial. Me encanta la fotografía. Es más, hasta tiene el reflejo que a lo mejor él agarró y hizo en su casa con el Photoshop el reflejo, porque también se puede hacer eso. Agarrás, lo recortás, le duplicás, lo reflejás, que es darlo vuelta, y después lo opacás, le bajás la intensidad le opacás de la opacidad, le bajás la opacidad y borrás todo lo que sea, como se dice, estos halos y todas estas cuestiones que molestan. Otro ejemplo, fíjense esa, por ejemplo, para quien... Acuérdense que para sacar esta foto siempre se saca una foto del lugar sin la mujer, obviamente con un trípode, ya hablé tanto que no un trípode, y justamente el mismo lugar con la chica y el lugar sin la chica, en el mismo horario, en la misma luz. Obviamente acá le está sujetando la cabeza seguramente para ajustar, pero después el muchacho se va, no hay que quedar el muchacho, acá le está solamente, yo me imagino que debe ser para acomodarse bien y todas las cuestiones, para que ella no sufra tanto, y después se iría y sacarían la foto con ella. Lo único que se borra después en Photoshop es lo que está acá atrás de ella, este pedacito, que no hay nada difícil porque uno va clonando todo lo que está a los costados y borra esa especie de taburete. Bueno, otro ejemplo más, y eso nomás le quería mostrar para que vean un poco. Fíjense esto, cómo se hace. Saco la foto de ella ahí, saco la foto de la tacita, hago esto. Por ahí muy pedorro, la verdad, en cuanto a contenido. Yo le daría una vuelta de rosca, trataría otras temáticas. Esto es más que nada para que ustedes vean que cómo se puede hacer algo mucho más interesante de lo que se ve en realidad. A través de recursos como por ejemplo acá sí lo que tuvo que hacer el tipo es sacar toda esa cantidad de florerío, no sé de dónde habrá sacado, para facilitar después la edición. Pero fíjense que ni siquiera ella está desnuda, fíjense que pero acá parece que está desnuda, porque esto no se ve, habrá retocado, y eso está bastante bueno. Me gusta mucho este tipo de retoques. Yo hice uno una vez porque, no sé, a ver, no sé si tengo acá. No traje. A ver, sí, creo que traje. No traje, pero no importa. Hice uno que, utilizando todos estos recursos que le contaba. Rápidamente, y para terminar la clase, que fue bastante larga hoy, ya está esto. Bueno, ¿quién están hablando? Último datos que dar para que ustedes tengan más ideas todavía, más
amplitud en el tema. Yo voy a dar acá algunos ejemplos de algunos géneros, algunos ya hablados, otros no, pero también para darle una vuelta de rosca. Si esto que era Stiglitz, hoy vimos otra obra de Stiglitz, no esta es más conocida todavía. Pero yo decía más que por este lado, ¿no es cierto? Jugar con el cuerpo humano, por ejemplo, de manera de que no termine siendo algo ni siquiera erótico, sino que sea algo realmente con un contenido estético interesante. Fíjense cómo podés tratar el cuerpo humano para que tenga otro significado, ¿no es cierto? Fíjense que uno le puede dar una vuelta de rosca, jugar con las posiciones, esto de sin modificar la fotografía. Estos son, ¿cómo se podría decir? Desnudos, retratos, así nomás. Existen muchas apps hoy que te hacen esto de una, ¿sí? Saca una foto, saca otra foto y tac, lo podés plasmar. Esto tendría que ser dobles exposiciones, o sea, doble exposición, pero hecha de manera mucho más fácil. Hoy en día se puede hacer más fácil, antes era mucho más complejo, porque uno tenía que hacer de manera analógica. Hay algunas cámaras que ya te traen para hacer, otras no, se puede hacer con Photoshop, se puede hacer con la app, etcétera, etcétera. Pero está bueno por ahí tratar algún contenido, ¿no es cierto? Buscarle la vuelta para que tenga un significado esa doble exposición que uno hace, ¿no es cierto? Les muestro un poco para ver hasta dónde puede llegar. Fíjense esto, combinar, ¿no es cierto?, lo primitivo con esto que termina, son ciudades, pero hasta parecen chips, ¿no es cierto? Buscarle el significado a la cuestión, ¿no es cierto? Buscarle el sentido y darle una cuestión más conceptual. Otro, escenográficos. Yo le digo escenográfico cuando uno hace una puesta de escena para sacar una foto con un contenido o concepto definido previamente, ¿no es cierto? En este caso con una especie de actores, combinando un poco lo que es el arte clásico, ¿no es cierto?, de Miguel Ángel con los mecánicos. Me parece algo bastante interesante, ¿viste? La última cena de Da Vinci, pero versión mecánica. Esto para darle una vuelta de rosca, ¿no es cierto?, vendría a ser algo bastante moderno, satírico, humorístico, pero a la vez tiene calidad, tiene humor, tiene buena composición, buena iluminación, etcétera, etcétera. Otro recurso también por ahí, generar espacio donde no existe tal espacio o generar la idea, ¿no?, de también jugar un poco con, digamos, esto medio humorístico, entre humorístico y también comparativo, ¿no es cierto?, dándole también un significado, ¿no es cierto?, dándole una vuelta de rosca. Acá los personajes saltando notas musicales. Esto es como un brócoli, si no me equivoco, brócoli o colibrí. Brócoli o colibrí, ahí me quedo con la duda. Esto es un brócoli. A ver que me digan qué es, porque la verdad no sé qué es. Un tirabuzón. Brócoli. Brócoli o coliflor, profe. Es lo mismo. Es lo mismo, ¿no? El coliflor es más blanco. El coliflor es más blanco, me parece. Bueno, ideas, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, que ustedes ven así, fíjense lo loco, que en realidad es una escenografía. Y estas muchachas son dos amiguitas que se dedican a hacer escenografías para luego sacarle fotografía. Bastante locas están, porque andarse una revistita de este tamaño. ¿Cómo hace esto? ¿Cómo hace esto chiquito? La verdad, me pareció re interesante, porque no sé por qué se toman tanto trabajo para sacar una cosa de esta, pero bueno, también son gustos. Esto también, fíjate, le pusieron unos panales de abejas, como un lugar abandonado, pero en realidad no tengo acá la foto de la escenografía, pero es otra obra de estas dos mujeres. Bueno, Flora no le voy a mostrar, pero porque ustedes más o menos saben. De acá me gustó, ¿saben qué? Esto, como concepto, por eso le puse esto. Por ejemplo, este fotógrafo hizo una muestra de no sé cuántas, un catálogo de fotos de gatos sacudiéndose. Se llama Shaking Cats o algo así. Acá tenemos el nombre, Shake Cats. Es gatos sacudiéndose. Y está buenísimo. Obviamente tenés que tener una buena cámara para poder captar el movimiento. Obviamente sacado en un FPT bastante alto, o sea, súper rapidísimo. ¡Pac! Fotografía de corta apertura
altura del diafragma. Acuérdense que para sacar este tipo de fotografía, ustedes tienen que reducir el tiempo ¿Cómo se dan cuenta el que no sabe mucho de fotografía? ¿Cómo te das cuenta cuando tu obturador está rápido o lento? Porque cuando uno aprieta, ¿no es cierto?, el botón de sacar la foto, cuando tarda mucho es porque el obturador está lento. Y lo que está haciendo ahí es captar mucho más la luz. ¿Qué pasa? A veces cuando vos tenés un lugar oscuro, tenés que poner en ese modo. Pero cuando vos estás en un lugar iluminado, lo mejor es poner el obturador en modo rápido, ¿no es cierto? Que saque en modo rápido. Yo aprieto y saca. ¿Por qué esto? Porque como hay mucha luz, no necesita que esté... Además, cuando uno pone el obturador abierto durante mucho tiempo y hay mucha luz, lo más probable es que se queme la fotografía y salga toda una luz sola. Entonces por ahí se pueden dar cuenta. En este caso, por ejemplo, seguramente está sacado con una obturación rápida. Perdón, con un tiempo de obturación rápida. Y básicamente son fotos gigantes de gatos sacudiéndose, pero tienen una calidad y hay una... Está entre lo asqueroso, lo tierno, bueno, la calidad compositiva también es muy buena, pero le sirve por ahí como un puntapié inicial como para ideas, para hacer cosas, ¿no es cierto? Histórico-social me parece que vimos muchas, pero bueno, acá está, por ejemplo, la Primera Guerra Mundial, la Segunda Guerra Mundial, y cuestiones que por ahí ya vimos un poco, pero tiene más que la caída del Zeppelin también, cuestiones que tienen que ver con la historicidad o momentos históricos importantes. Light painting o flash painting, la que le contaba el otro día, que es con obturación lenta. Sí utiliza la obturación lenta, que es vos sacás la foto y queda ahí pensando tu cámara y vos tenés que dejarla seca. Generalmente se saca con un trípode para que esto pueda, o si no te sale todo movida por tu mismo latir del corazón, porque es muy sensible, eso es muy sensible. Y se hace justamente como por ejemplo, esto sería alguien o varias personas que pasan corriendo con, no sé, vendrían a ser como una especie de estrellitas o luces del tipo... Profesor, Sí. yo intenté hacer con la virulana en círculo, con Sí. la GoPro sale igual. Buenísimo. Bien ahí. ¿Quién dijo eso? ¿Carla? No. Carla. Bien ahí, Carla. Bien ahí, bueno. ¿Y qué hiciste? ¿Modificaste algo o él solo te detectó la GoPro? No, detecta. Detectó solo. Bueno, eso es en el caso de la GoPro. Hay otras que por ahí tenés que bajarle el tiempo, tenés que subirle, digamos, la cantidad de tiempo. Y Bueno, probé con el celu y sale también, pero la imagen, o sea, porque quedo yo en el medio, ajá. y giro el brazo y sale el fuego, Y tu brazo. el círculo del fuego, y yo no salgo. ¿No salís? El celular no toma la... Mirá vos, no. Pero tenés un celular bueno, digamos. Sí. Claro. Sí, depende del celular, vas a tener más facilidad o menos. Bueno, sigo. Modificaciones, o sea, ¿cómo se dice esto? Ay, anoté ahí, pero no. Manipulaciones del entorno. ¿Por qué hay manipulación del entorno? Porque no hay manipulación o montaje posterior, sino en el momento. Por ejemplo, acá tenemos una montaña que justo tapa la nube, utilizó este poste para hacer las veces de poste que sostiene las nubes. Por ejemplo, acá obviamente sacó la foto como al revés, digamos, de lo que uno sacaría normalmente. Esto por ahí podría ser otro ejemplo. Esto por ahí, que posiblemente sí tenga, esto sí puede tener manipulación. Esto, por ejemplo, algunas son más manipuladas que otras, ¿no es cierto? Esto, por ejemplo, podés sacar solamente sin manipulación fotográfica, un agua que refleje de un pinar que hay atrás de ella y ella ahí, ¿no es cierto? Bueno, esto sí ya es con un lente especial, seguramente un ojo de pez. Esto, por ejemplo, no hay nada de otro mundo, un pasto quemado y ellos ahí candentes. Pero básicamente es modificar el entorno de manera que me sirva a un concepto, ¿no es cierto? Minimalismo. Yo le puse como minimalismo porque me parece que tiene re pocos elementos y dice mucho a través de pocos elementos. Tienen como un aspecto por ahí medio comercial las fotografías estas, pero manejan como un concepto doble sentido, se podría decir. Por ejemplo, acá el puma y esto que hay alguien afeitándose, ¿no es cierto? O puede ser también un paisaje.
un paisaje, y ¿por qué no? Listo más. Un paisaje que tengan un poco de elemento, ¿no es cierto? Fíjense la fuerza y la tensión que se genera entre estos dos elementos, ¿no es cierto? Leyes de la composición puestas en una fotografía. Y otras que podrían ser utilizados como referencia. Todo esto que yo les estoy mostrando son referencias un poco más modernas. Bueno, sobre paisaje no voy a mostrar más nada. Publicitario, o también podría ser lo que hoy yo... no sé qué pasó, medio que se trancó mi mouse. Publicitarias o, ¿cómo se dice esto? Vamos a decir, sería un tipo de fotografía medio extraña, ¿no es cierto? Yo diría una deconstrucción de elementos, donde uno desarma todo el elemento y lo pone acá como para mostrar todas sus partes y a la vez le saca una foto que tiene una composición, hay un equilibrio, no sé si dice mucho, no sé si es muy conceptual, pero sí es muy visual, estéticamente hablando. No sé. Pueden buscar ideas, como les decía hoy, por ejemplo, utilizando cosas de la naturaleza, pueden utilizar también esto, máquina de escribir, por ejemplo, alguna calculadora vieja, etcétera, etcétera, y le dan un sentido. Algunas más de retoque fotográfico, tipo las que hizo ¿cómo se llama? Pero que leo, porque me da una bronca, olvídame los nombres. Tengan en cuenta, yo no soy profesor de historia de la fotografía. Erik Johansson, ahí está, Erik Johansson. Estaba acá, retoque fotográfico. Algunas ideas más por ahí. Esto se puede hacer de miles de formas, ¿no es cierto? Yo estoy seguro que todos estos elementos él fue sacando de distintas fotografías. Estas nubes sacó de otra fotografía, este sujeto sacó de otra fotografía. Y lo único que está unido acá es el tipo y la escalera. Esto por ahí es como retoques con techos. Habrá tomado muchos techos del mismo tipo y los fue truncando, al igual que esto. No son reales, obviamente. Bueno, hoy en día ya existen casas así, pero en este caso no. Esto también con techos, más que nada vemos que son retoques que tienen que ver con la arquitectura. Por ahí esto me interesó bastante como retoque, utilizar una fotografía y dibujar arriba, todo esto digital, también le da un sentido un poco, si se quiere, surrealista, medio onírico. Esto, por ejemplo, también esta foto es famosa de un fotógrafo famoso, lo que hizo fue darle color y encima darle un contexto y le agregó un toque de surrealismo. Se nota un poco que esta está cortada, ¿viste? Algunas cosas, ¿viste? No están bien realizadas, del todo realizadas. Esto, poner una playa en un estadio, esto me gustó mucho, podría servir bastante, ¿no es cierto? Sacar una foto y luego intervenirla con dibujos y ponerlas arriba. Esto también. Estos dos son del mismo artista, esto por ahí es de otro. Esto también es un retoque fotográfico, esto sacado seguramente con un dron o helicóptero. Y bueno, lo mismo que hoy, dándole un sentido medio surrealista, una foto ya de antigua. Acá también un poco más de lo mismo. Esto podría servir bastante para tapas de CDs, de chill out, por ejemplo. O esto también. Pero básicamente, bueno, acá también, fíjense como una especie de Google Chrome y le puso a ella. Esto se hace, no es tan difícil de realizar este tipo de obras, pero están buenas. Pueden servir publicitariamente o puede servir también como digo, tapa de disco, etcétera, etcétera. Y bueno, como último, la última que voy a mostrar, porque ya termina el tiempo, surrealismo, la fotografía, un poco, se nota, en algunos casos se nota un poco el retoque, pero para que vean un poco cómo pueden buscarle la vuelta. Fondo infinito se llamaba lo que dije hoy, que ese fondo como que se pierde, fondo infinito creo que se llama, que es lo mismo que utiliza acá si se quiere, porque a lo mejor esto acá está hecho con esa técnica de fondo infinito, que consiste justamente en clonar y repetir hacia el fondo e ir achicándole para que se adapte a la perspectiva. Más que nada le puse todas estas imágenes para que ustedes tengan un más amplio
¿cómo se dice? Una mirada más amplia, porque si le mostraba solo los fotógrafos, por ahí nos quedábamos en la fotografía clásica, y por ahí a mí me interesaba también que indaguen un poco en las cuestiones más modernas. Bueno, chicos, espero que no se hayan aburrido y hayan sacado algo de todo esto y les sirva para poder generar ahí su serie, para que ya vayan viendo ahí, de acuerdo a lo que van sacando, qué les conviene hacer, qué intervenciones van a hacer, etcétera, etcétera. ¿Alguna pregunta sobre todo esto que hablamos? Pregunta no, pero me copó mucho eso de dibujarle sobre la foto. Creo que ¿Quién está eso voy a hacer. Sí, Fátima, me re gustó eso. Eso está bueno. Esto está bueno, podés buscarle la revuelta a eso. Se puede hacer de diferentes maneras encima. Ahí lo hizo muy caricaturesco, digamos, pero Sí. también lo puede hacer de otro modo, ¿viste? Hay que nomás hay que darle un concepto. Eso estaría bueno, que también le dé un concepto aparte de... Y que se mantenga, obviamente, una vez que vos desarrollás ahí tu idea, que se mantenga en la serie, digamos, todo ese concepto. Sí. Dale. Se me fue. Le consulto. Sí. Las fotos son fotos normales, comunes, y después uno le interviene, en todo caso. Para el proyecto final sería. Sí, podría ser así. Bueno. Hay modos también de generar una especie de efecto, como le mostraba ahí, ¿viste? Ese que le tiraba hojas para que salgan las hojas, ¿viste? Cayéndose. Eso sería un recurso, un efecto visual generado analógicamente. Pero bien vos podrías agarrar un fondo de hojas cayéndose, en blanco el fondo, ponele, y pum, le combinás en Photoshop, ponés la imagen del, por ejemplo, no sé, cualquier cosa, un nenito con un skate, y después agarras el fondo ese de hojas cayéndose y le multiplicás, se dice multiplicar en Photoshop, y le borra el fondo blanco y quedan solamente las hojas. Ahí le borrás la hoja que no querés, y ya tenés un retoque fotográfico que mezcla. Podrías hacerlo analógicamente, pero también lo podés hacer digitalmente directamente. Porque hay cosas que se pueden hacer en la vida misma, ¿no es cierto? Pero hay cosas que no. Hay recursos que no van a poder hacer en la vida. ¿Alguna otra cuestión? Espero que les haya servido de algo y, bueno, empiecen a sacar fotos. Empiecen a sacar fotos porque yo voy a, como les dije, voy a hacer como una tarea y ahí ustedes van a tener que volcar en un Word todas las fotografías con los géneros. Acuérdense, género, fotografías, y acuérdense, esa es la primera etapa. De ahí yo le doy el ok a cuál van a realizar y ahí empiezan a hacer la serie en sí. Profe, Dime. yo ayer estuvimos con Steurer sacando fotos, porque ella tiene una cámara y vamos a ocupar eso para sacar las fotos. Ajá. Steurer tiene una... ayer estuvimos sacando de naturaleza, de fauna, ¿puede ser? Sí. Fauna serían animales. Sí, de fauna puede ser. Bueno, yo estuve sacando, por ejemplo, acá en mi barrio hay muchos estilos de pajaritos y esas cosas. Ah, bien. Se suelen... Necesita un buen zoom. Puede ser eso, ¿no? Sí. Podría ser una de las... Sí, tiene. Sí. Claro, eso es lo difícil a veces, ¿viste? Cuando vos... Ahora yo le paso. Uh-huh. Yo le paso una de las fotos que saqué, yo por WhatsApp, Sí. y usted me dice más o menos qué le ¿Cuáles parece. andan y cuáles no? Porque... Sí, por eso. Estuvimos sacando de fotos sería flora así, muchas flores, había en la costanera, también aves, me acuerdo. Estoy viendo si a ver por ahí acá en mi barrio si no encuentro algún, ¿cómo se llama este? Yo que es los lagartos que hay por acá sí. A ver si encuentro. El lagarto ese negro hay en tu barrio. ¿Dónde vivo? En campo. No, había. No sé si ya se los morfaron todos, ¿no? Esa es otra cosa. Imagínate, con una buena cámara de ese tipo, vos podés sacar insectos. Si querés indagar, mire, también está bueno. Acá ella me prestó, profe. Ah, bien. Bueno, con ese tipo de cámara podés experimentar bastante con diferentes cosas. Desde insectos a animales en movimiento, porque viste que lo difícil a veces es sacar animales en movimiento, y ese tipo de cámara tiene la posibilidad, como te dije, si vos le haces la obturación rápida,
¡pac! Te saca y no sale moviendo la pata, sale, ponele, si un perro está corriendo, vos le sacás y como es tan rápido, ¡tux! Le saca, Queda- le congela, como se dice. claro. Que Sí, sí, no, en otra cámara te saldría todo borrosa la pata y solo se le va a ver la cabeza al perro nomás. sí, no, va a quedar medio raro. Pero bueno, entonces ahora yo le paso la foto y le mando y usted me dice más o menos. Mandame, no hay problema. Quiero ver también a veces Dale, todo el dale. tema de alguna composición general ¿Alguna de otra ahí. cuestión? ¿O estamos por ahí? Yo estoy ya. Dale, listo. Bueno, chicos, gracias por el aguante.